Bienvenidos a nuestro espacio Opiniones, gracias por acompañarnos, también a quienes nos sintonizan a través de las radios de Ágape en el oriente y el occidente del país. A partir de este instante hacemos el enlace en vivo para cubrir todo el territorio nacional a través de la radio, la televisión. También puede vernos en reprise a las 8:30 de la noche y también puede escucharnos en reprise a través de Radio Luz a las 4:30 de la tarde. Esta mañana vamos a utilizar nuestro espacio Opiniones para conocer resultados de la Encuesta Nacional de Juventud, una encuesta realizada por el YUDOP, el Instituto de Opinión Pública de la UCA, y que refleja algunas importantes evaluaciones sobre lo que la juventud piensa en muchos ámbitos de la vida nacional. Por eso nos acompaña esta mañana María Lisset Santa Cruz, analista del YUDOP. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, gracias. Un gusto tenerla en este espacio. Gracias, muy amables por invitarnos. Esta encuesta de juventud creo es importante porque, según el censo, y como todos sabemos, la juventud es una gran parte de la población y ustedes han hecho un acercamiento a muchas áreas también de interés. ¿Por qué ustedes en este proyecto están interesados en la juventud, en explorarla, y qué es lo que estaban buscando con esta encuesta, antes de empezar a dar resultados? En primer lugar, es importante mencionar que el proyecto como tal, más bien la encuesta de juventud como tal, se enmarca en un proyecto más amplio denominado Proyecto Sembrando Futuro, que es auspiciado por la Embajada de los Países Bajos y que tiene, digamos, como función, como objetivo, vincular a las diferentes unidades de la Vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad. Estamos hablando de la radio IES-UCA, del Instituto de Derechos Humanos, del YUDOP, del Centro Cultural, con el fin de poder generar insumos para posterior toma de decisiones sobre un tema que ha sido bastante relegado históricamente, como es la situación de las y los jóvenes en el país. Ciertamente los enfoques, cuando se hacen sobre la base de un perfil de riesgo, es decir, ver al joven o situarlo como un agente, un actor de riesgo, más que un posible, más bien aliado estratégico de su propio desarrollo. Y en ese sentido consideramos nosotros con poca información sobre, digamos, los diferentes ámbitos, las diferentes dimensiones de la vida de los jóvenes y la complejidad y los diferentes desafíos que enfrentan cada grupo poblacional dentro de este amplio sector denominado genéricamente como juventud, que para efectos de este estudio corresponde a las personas entre 15 y 24 años en el país. Y consideramos importante en el marco de este proyecto iniciar con un conocimiento bastante genérico, bastante quizás amplio sobre la situación de los y las jóvenes en el país, para posteriormente derivar acciones concretas que permitan realizar esfuerzos tendientes a intervenir sobre, digamos, cada uno de esos ámbitos. Cuando uno ve los resultados y lo compara con otras encuestas de opinión, realmente entre los jóvenes, en esas edades, entre 15 y 24, parece que es otro mundo, ¿verdad? No concuerda con lo demás, o por lo menos hay diferencias bien marcadas. Pero a ustedes, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? Es bastante complicado, digamos, centrarnos en una cosa, porque la encuesta, digamos, aborda diferentes temáticas, entre 12 y 15 diferentes temáticas de interés. En primer lugar, más bien lo que quisiéramos relevar es la complejidad de este grupo poblacional. Es decir, no podemos hablar, no deberíamos hablar de los jóvenes en general o de la juventud, sino más bien de diferentes conglomerados juveniles que enfrentan de suyo no solamente características, sino desafíos distintos, pero que lo que los une en buena medida son la serie de dificultades que tienen que enfrentar para insertarse en una sociedad que ofrece bastante poco, pero que les exige mucho, ¿no? Les exige mucho en términos de adaptación, de comportamiento, de adoptar en buena medida y de forma prácticamente acrítica todos los contenidos culturales que les son heredados por las generaciones que les preceden, pero que tampoco, más bien, no les generan o no les cuidan o protegen en términos de cobertura de sus derechos más básicos, ¿no? Estamos hablando de educación, de salud, de acceso, por ejemplo, a empleos de calidad. Y en este sentido, pues, nos enfrentamos a grupos poblacionales, como ya les mencionaba, que enfrentan serios desafíos de forma cotidiana. Y en ese sentido, pues, se parecen al resto de salvadoreños, pero enfrentan, digamos, dificultades un poco más fuertes, sobre todo en diferentes
ámbitos, ¿no? A mí me llamó la atención en la parte de la política, el poco interés que se muestra en esta encuesta que tienen los jóvenes hacia el tema político. En principio es, yo diría, bastante similar al desinterés de amplios sectores poblacionales en el país, adultos. Y en este sentido es bastante complejo hablar del desinterés en la política, porque ciertamente se muestra un desinterés bastante marcado en la política, pero habría que ver de dónde viene ese desinterés en la política. Y ese desinterés en la política viene dado en buena medida por la ausencia de un sentido de representatividad desde los jóvenes con respecto hacia las élites políticas del país, con respecto, si nos vamos de una forma más concreta, a la oferta político-partidaria existente, es decir, la falta de sentido de representatividad, el hecho de considerar de que el país está, digamos, en una situación bastante delicada, bastante difícil, porque el hecho de que ellos estén desinteresados en política no quiere decir que estén que no conozcan o que estén al margen de lo que sucede en el país. Muy por el contrario, muchas de las cuestiones o de los problemas que enfrentamos los salvadoreños, que suelen ser mencionados con mucha frecuencia en las encuestas, también son retomados por los jóvenes, les afectan de forma especial, y no es que ellos desconozcan al respecto como muchas veces se cree, sino más bien frente a ese tipo de dificultades, frente a los problemas diarios que tienen ellos que enfrentarse en diferentes ámbitos, como les mencionaba, sobre todo, por ejemplo, el acceso a un trabajo digno, un empleo digno que le permita, en muchos casos, ya sea apoyar la economía de su propia familia, cuando viven con su familia de origen, o incluso liderar la economía familiar cuando ya son jefes o cabezas de familia. Todas esas dificultades diarias que ellos tienen que enfrentar, obviamente les hace considerar que las autoridades, las élites políticas, quienes gobiernan el país, o en general, en términos más genéricos, el Estado, no ha hecho mucho, más bien ha hecho bastante poco por mejorar. ¿No se sienten integrados a esa parte si no se sienten representados no se sienten representados por las élites políticas, muestran altos niveles de desconfianza en las instituciones. Concretamente, las instituciones en las que ellos muestran o vuelcan sus mayores niveles de confianza son las iglesias, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas, y en tercer lugar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. En ese sentido, pues toda una serie de instituciones vienen a la saga, ¿verdad? Pero lo que podemos ver en balance es esta, digamos, que este desinterés en la política, viene mediado por más bien un recelo frente a la institucionalidad, y no únicamente como un producto lineal de la rebeldía que podemos adjudicar que los jóvenes tienen, producto de su condición normal de juventud, sino más bien por un contacto con la realidad que muchas veces les ratifica esas posiciones, ¿no?